Buenas tardes, nosotros somos del grupo número 7 de días lunes y martes de bioestadística con la ingeniera María Teresa Carazo López. El día de hoy les vamos a presentar nuestro trabajo de aplicación. Mi nombre es Estefania Diana Álvarez Pantaleón con el número de carnet 2021-07-569. Les explicaré parte del problema número 1. ¿Cuál es el principal cambio de peso que tuvieron los estudiantes durante el confinamiento? Estadísticamente, explique por qué. Se dice que la moda es una medida de tendencia central que se caracteriza por tener mayor frecuencia, con lo que se repite el dato de una variable, por lo cual nosotros usamos como base de datos la educación en entornos virtuales. Es de suma importancia hacer un cuadro para poder verificar cuál fue el dato que más se repitió. Como resultado, tenemos que la moda respecto a la variable de cambio peso en los estudiantes en entornos virtuales es que la mayoría de ellos aumentó su peso. Selecciona las variables síntomas en columna y cadera y práctica deportiva. Elabore la gráfica respectiva incluyendo todos sus componentes. Es necesario decir e indicar que para poder hacer un gráfico es de utilidad un cuadro. En este caso usamos la variable síntomas en columna y espalda, con fuente de base de datos educación en entornos virtuales. Este es el gráfico. En el eje X o de las abscisas se coloca el dolor de espalda, dolor de cadera, dolor de cuello o ninguno. Después de esto, en el eje Y, se coloca la cantidad de los estudiantes que lo presentó, dando como resultado que 33 estudiantes presentaron dolor de espalda, 2 dolor de cadera, 16 dolor de cuello y 2 personas no presentaron ninguno de los problemas anteriormente dichos. En la práctica de deporte, acá se hace el cuadro número 2 de la variable práctica deportiva. Como anteriormente se mencionó, es de suma importancia para poder realizar el gráfico. En este gráfico, al igualmente que en el anterior, en el eje X o de las abscisas se coloca ocasionalmente, frecuentemente nunca, y en el eje X se coloca la cantidad de estudiantes que presentó alguno de estos. Es decir, ocasionalmente 31 personas realizaron deporte, frecuentemente 9 personas y nunca 13 personas, usando como fuente el cuadro número 3. Mi nombre es José Pablo Meda Ochoa y mi número de carnet es 2021-07-988. A mí me toca realizar los incisos número 4, 5 y 6 del problema número 1, que dicen, ejemplifique e interprete las siguientes medidas de punto. Para la realización de estos incisos, se tuvo que realizar primero el cuadro número 4, que es el de la frecuencia de práctica deportiva, datos de los estudiantes en entorno virtual del año 2021, en el cual se representan las siguientes variables. Ocasionalmente, la frecuencia de las prácticas deportivas, ocasionalmente con 31 estudiantes, frecuentemente con 9 estudiantes y nunca con 3 estudiantes, sumando un total de 53 estudiantes. La primera medida de posición son las proporciones, que las proporciones es la relación entre dos puntos de la misma naturaleza. Uno es la parte del todo y el otro es el todo. La proporción de estudiantes que realizan práctica deportiva ocasionalmente. Para este inciso, se toma el total de estudiantes, que es 53, y los estudiantes que realizan práctica deportiva ocasionalmente, que es igual a 31. La proporción se divide 31 dividido 53, y esto nos da un total de 0.58. La proporción de estudiantes en entornos virtuales que realizan la práctica deportiva ocasionalmente es de 0.58. Los porcentajes. Los porcentajes es una proporción multiplicada por 100. Entonces, en este inciso, el porcentaje de estudiantes que realizaron práctica deportiva ocasionalmente. Se utilizan los mismos datos, el total de estudiantes 53, los estudiantes que realizan práctica deportiva ocasionalmente, que es 31. Entonces, el porcentaje se saca dividiendo 31 partido 53, multiplicándolo por 100, que es igual al 58.50%. La interpretación es la siguiente. El porcentaje de estudiantes en entornos virtuales que realizan práctica deportiva ocasionalmente es de 58.50%. Y el último inciso, la razón, es la relación o comparación entre dos grupos diferentes. El inciso es razón de estudiantes que realizan práctica deportiva ocasionalmente, con relación a los que nunca realizan práctica deportiva. La razón se realiza dividiendo 31 partido 13, que son los valores de las variables de ocasionalmente y nunca, multiplicándolo por la constante, que en este caso es 10. Nos da un total de 23. La interpretación es la siguiente. Por cada 10 estudiantes que nunca realizan práctica deportiva, hay 23 estudiantes que realizan práctica deportiva ocasionalmente. Buen día, mi nombre es José Sebastián Espina Hernández y me identifico con el número de carnet 210-7529. A continuación discutiremos sobre el problema número 2, el cual
Eh, Se explicaré en el inciso 7, 8 y 9. Para el inciso 7 y 8 se calculó el rango, el cual es la resta del límite superior y el límite inferior de los datos, dando el resultado como 100. El número de intervalos, el cual se determinó por medio de la fórmula, dando el resultado de 6.74, y como se tiene que aproximar un número entero, queda en 7. La amplitud, se usó la fórmula, la cual es el rango dividido el número de intervalos, y da un resultado de 14.29. De igual manera se aproxima a 15 por el número de entero. También para el inciso 7 y 8 se hizo la tabla, lo cual sirvió para calcular las medidas de dispersión y de tendencia central. En el inciso 9, la medida de tendencia central afectada por los valores extremos, se usó la calculadora, la cual se presionaba Shift y Mod para ingresar los datos. Después se despliega un menú, el cual se debe presionar el numeral 1. Seguidamente se ingresan los datos donde X será la marca de clase, y también se ingresa la frecuencia, la cual se encontrará en una columna del lado derecho. Posterior de haber ingresado los datos, se presiona la tecla AC, y para ver los resultados se presiona la Shift más 1. Seguidamente se presiona la tecla Stat más 4, y se desplegará un menú, el cual tenemos que seleccionar la opción barra y seleccionar para la medida de tendencia central, que divide en dos partes iguales, el numeral 2. Para esa calculadora podemos determinar que la interpretación de la media, el promedio de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de primer año durante el confinamiento 2021, tanto en hombres como mujeres, es de 34.08 libras. Mi nombre es Badi Raúl Tai Monroy, me identifico con el carnet 2021-07-982. En el inciso 10 nos pedía la medida que divide en dos partes iguales a la distribución. Debido a ser una medida de posición, empleamos lo que fue la fórmula de la mediana, en donde utilizamos los límites reales inferiores, la posición menos la frecuencia acumulada partido de la frecuencia del mismo intervalo por la amplitud, dándonos como un valor de 130. Por lo tanto, la interpretación será el valor que divide la distribución en dos partes iguales del peso en los estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de primer año es de 130. El inciso número 11 nos pedía el valor que más se repite. Estábamos hablando de una medida de tendencia central, específicamente de la moda, en donde utilizamos el límite real inferior, más la diferencia de la frecuencia del mismo intervalo, menos la anterior, dividido la suma del intervalo, la suma de la diferencia primera, más la diferencia del intervalo, de la frecuencia del mismo intervalo, menos la siguiente, por la amplitud, en donde la interpretación será el peso más frecuente respecto a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de primer año es de 125.125 libras. En el inciso 2 se nos pedía la variabilidad de los datos en unidades originales. Debido a que anteriormente se ingresaron los datos a la calculadora, se utilizó la misma calculadora. Elaborando el procedimiento, presionando Shift más 1, seguidamente se desplegó un nuevo menú, presionando el número 4 con el nombre de bar. Después se desplegó otro menú y se seleccionó la opción 3, dando como resultado 24.31, y por lo tanto la interpretación será la variabilidad de peso en unidades originales es de 24.31 libras. En el inciso número 13 nos pedía la variación relativa, y es la división de la desviación estándar partido de la media aritmética por 100. Entonces, la interpretación será la variación relativa del peso de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas del primer año es de 18.12%. En el inciso número 14 nos pedía el percentil de una medida de posición. Por lo tanto, se utilizó el límite real inferior del mismo intervalo, la posición con respecto a la tabla menos la frecuencia dividido la frecuencia absoluta del mismo intervalo por la amplitud.
Entonces la interpretación será, el 40% de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas del primer año tienen pesos menores a 124.7 libras y el otro 60% se encuentra por encima del mismo. Posteriormente, en el inciso 15 nos pedía elaborar un histograma en base a los datos e interpretarlos. O colocámoslo en el eje X, lo que son los límites reales del mismo problema, y en el eje Y, las frecuencias. La fuente fue datos proporcionados por la unidad con fines educativos. La interpretación será, la gráfica representa la frecuencia de peso de los estudiantes según la ubicación dentro de los límites reales. El inciso 16 nos preguntaba, ¿qué efecto puede producir el exceso de peso en la salud? Entonces, en respuesta a los datos obtenidos, concluimos que el peso excesivo o el sobrepeso conlleva problemas graves en la salud, como presión arterial, que provoca a su vez la hipertensión, también niveles altos de colesterol total o de triglicéridos, daños cardiovasculares, enfermedades del hígado y la vesícula. Por lo tanto, es importante llevar una vida activa con una alimentación saludable. Buenas tardes, mi nombre es César Eduardo Barrientos Guardado, mi número de carnet es 2021-08-253 y yo les voy a hablar un poco sobre el problema 3.17, 18 días, 19, 20 y una parte del problema 4. Para iniciar con esto, se pedía que se trazara un diagrama de dispersión y se obtuviera la ecuación de regresión utilizando Excel, y para esto se colocaron las parejas de datos en el programa, se seleccionaron estas parejas y se le dio en insertar gráfico de dispersión y saldrá el gráfico que pueden ver ustedes en su pantalla. Para conocer cuál era la ecuación de regresión, se da clic derecho, a punto de gráfica, agregar línea de tendencia, se entra una y en este caso la ecuación es y es igual a 0.2326x más 131.44. Para poder encontrar la respuesta del inciso 18, 19 y 20, se utilizó la calculadora, y para eso se ingresaron las parejas de los datos que se tenían en el modo reclineal, y al tener los datos se presionó Shift 2. Al hacerlo nos aparecían las respuestas de los incisos, y en el caso del inciso 18 nos pedía calcular la pendiente, lo cual es B. La interpretación de este problema es que el valor de la pendiente de la recta es de 0.2326. Para el inciso 19 se pedía el coeficiente de correlación, el cual es R. Siendo su interpretación, el valor del coeficiente de correlación de Pearson es de 0.59, lo cual indica que existe una moderada y positiva correlación entre las variables. En el 20 nos pedía conocer el peso de un estudiante de 1.55 metros de altura, lo cual se calculó con X calculada, y su interpretación es que el peso del estudiante es que el peso que se espera para un estudiante de 1.55 metros es de 101 libras. Finalmente, con el problema 4, en el inciso 21, se pedía una gráfica nacional de los casos de COVID-19 en nuestro país. Entonces, en la gráfica de barra que se puede ver en la pantalla, se muestran los casos por COVID-19 desde el mes de enero hasta el mes de mayo del 2021. Los casos confirmados se pueden observar en las barras de color rojo, los casos de recuperados en color verde y los casos de fallecidos en color negro. Se puede observar cómo los casos de confirmados, recuperados y fallecidos se han mantenido durante los 5 meses. Sin embargo, se tuvo un pico de casos confirmados en el mes de abril. A comparación del mes de enero, el mes de mayo, los casos de confirmados y fallecidos disminuyó y el de recuperados aumentó. Mi nombre es Judy Josefina Lorenzo Salvador, carnet 2021-08-254. Inciso 21. ¿Cómo ha apoyado la bioestadística en el manejo de la emergencia sanitaria? La bioestadística en relación con la epidemiología utilizará todos sus métodos, técnicas de estudio. La bioestadística descriptiva, que es con la que generalmente aprendemos a describir, a cómo recopilar, a cómo ordenar, a presentar la información, a reconocer la variabilidad en estudios. La bioestadística pretende la probabilidad de ayudar a deducir leyes para regir dichos eventos. En este caso son eventos biológicos de la vida humana y sus estudios nos dan resultados factibles. Las conclusiones que podemos obtener al realizar el trabajo de aplicación número 1 es que podemos poner en práctica nuestros conocimientos acerca de tipos de variable y escalas de medición, variable cualitativa, su presentación tabular y gráfica, variable cuantitativa, asimismo su presentación tabular y gráfica, medidas de tendencia central, posición y dispersión.
y así como la regresión y correlación lineal simple. Muchas gracias por la atención.